Mm. Ah, no, ya estoy Creo grabando. que ya empezaste a grabar. Sí, ya. Entonces, listo. ¿Quién empieza? Julián, perdón por decirte, David. Vale, tranquila. Una pregunta. Entonces empezamos ya. Sí, de una. Pues, Vale, entonces quiero confirmar no sé si si quieren Caro y Camila están presentar. por ahí. Hola, sí. Vale, entonces para empezar, ¿ustedes logran ver el de acá, abajito? Para saber si lo quito o... Sí, Bueno, lo vemos. Ahí ya no lo vemos. vale. ¿Listo? Entonces pues vamos a empezar. Eh, ¿Quieren decir algo, Camila? No, dale, empieza con el video de Merlí, porfa. Vale. El amor propio de los hombres ha sufrido tres grandes ¿Sí se escucha, perdón? Sí, 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 estamos sí, escuchando. señor, Sí, sí, escúchame. dale. Vale. heridas a lo largo de su historia. Una, saber que el hombre no es el centro del universo. Dos, descubrir que venimos del mono. Y tres, el gran reto de la psicología moderna, que el hombre ni siquiera es dueño de sí mismo. Con el psicoanálisis, Freud introduce un concepto clave en el pensamiento occidental, el inconsciente, es decir, la constatación de que el yo no es todo lo que hay, que hay algo más en nosotros que no se expresa en nuestro comportamiento consciente, pero que es capaz de producir efectos independientemente de nuestra voluntad. Es decir, hay una parte desconocida de nosotros que nos hace hacer cosas que no solemos hacer. Nos hace pensar cosas que no quisiéramos pensar. Nos hace sentir cosas que no sabemos muy bien por qué las sentimos. La tarea del psicoanálisis pone de manifiesto la existencia de ese inconsciente. Freud, aquí no venimos a dormir. ¿No os parece extraño que esta sociedad, que promueve tanto la búsqueda de la felicidad, sea una fábrica de depresivos y neuróticos? ¿No es curioso que esta sociedad supuestamente acomodada genere tantas enfermedades del alma? Gente ansiosa, angustiada, estresada, deprimida, niños hiperactivos, fatiga crónica, alteraciones de la personalidad. Todo el mundo está obsesionado con cuidarse físicamente. Todo el mundo quiere estar cachas. ¿Y por dentro qué? Yo les diría menos gimnasio y más psicoanálisis. Venga, chicos, a ver, una pregunta. ¿Quién de vosotros es celoso? Ya, claro, si lo sois no lo queréis confesar. Según Freud, sentimos celos cuando creemos que alguien nos puede robar el objeto de nuestra posesión. El celoso es esencialmente una persona posesiva, que quiere disponer de la pareja como si fuera de su propiedad. Os recomiendo que leáis esta tragedia griega. Edipo Rey, de Sófocles. Ah, yo la conozco, es brutal. Va de un tipo que se folla a su madre, pero antes había matado a su padre. Y cuando se entera del percal, se arranca los ojos, tío. Hala, Mark, vaya spoiler, tío. Mark, yo no lo habría resumido mejor. Bueno, pues Freud utilizó este mito para explicar el complejo de Edipo. Es decir, la predisposición que tienen los niños a idealizar a su madre. Según Freud, ese complejo puede marcarnos a la hora de elegir pareja. De hecho, hay hombres que buscan inconscientemente una madre en su pareja. La atracción hacia otra persona puede venir dada por carencias, deseos y otros aspectos escondidos que conforman nuestro yo. A mí eso del inconsciente me da mal rollo. Es como si dentro de la cabeza tuviéramos una parte oscura. Sí, Paul, pero todos tenemos esa parte desconocida. Por eso tiene... Vale, ¿me siguen escuchando? Sí, te escuchamos. Vale, pues como ya hablaron acá en el video, pues vamos a hablar sobre Freud, ¿vale? Sobre la psicoanálisis. Entonces más adelante vamos a seguir. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Listo?
escuchan, chicos? Sí, sí, se escucha. Bueno, listo. Entonces, como ya habíamos hablado, entonces Freud, pues él fue un médico austriaco de descendencia judía. Digamos, el man lo que hizo fue revolucionar todo el pensamiento porque veníamos desde comienzos del siglo XIX, donde los hombres pensaban que eran, mejor dicho, a la semejanza de Dios, se creían perfectos, y el man es el primero en pensarse cómo el inconsciente va a transformar la realidad del hombre, como en la represión de su subconsciente por los deseos, recuerdos, fuerzas reprimidas y etcétera, ¿sí? Entonces el man había tratado por muchos años métodos que pues al final del cabo, digamos, no dan ningún resultado. Él, digamos, al inicio, cuando él empezó a hablar de esto, pues claro, todos los médicos como, a este man, ¿qué le pasa? Está re loco, pues como todo en la historia, cuando uno se lo piensa por primera vez. Y digamos, a pesar de que si nos damos cuenta, el man lo que se pensó no fue tan, o sea, a largo plazo no fue tan verídico, fue importante por lo que se lo pensó de primera, ¿sí? Y en cierto punto eso es lo complicado. Entonces, digamos, les voy a dar un ejemplo. Él después de pensarse todo esto, abrió como su propio consultorio, donde diariamente le llegaba un montón de gente con problemas, que se sentían mal, no podían dormir, un montón de cosas, pues que hoy en día ya sabemos a qué se cuestiona, a un lado más psicológico. Entonces el man lo que hacía es que esa gente se relajara y empezaba a contarle sus cosas. Sin embargo, en el proceso, él contaba que para algunas personas era difícil, como si tuvieran como una fuerza por dentro, digámoslo, y podríamos decir como algo, unas fuerzas ocultas, no bien, pues cada persona lo relaciona con cosas diferentes, ¿no? Que les impidiera hablar, pero poco a poco, al soltar palabras, ellos podrían ir soltando esto que los reprime hasta quedar liberados de esto. Entonces, esto fue súper loco para el tiempo porque nadie se pensaba que esas personas realmente pudieran estar enfermas, sino pensaban que eran gente histérica, que realmente se hacía pasar por enfermos, y la medicina común los trataba con cosas muy físicas, ¿sí? Y realmente esta gente pues lo que necesitaba fue lo que hizo Freud, tratarlas mentalmente, desahogándose sin tapujos ni nada, y así logra como transformar un poco la mentalidad de estos hechos que suceden en la mente humana por estos tiempos. Y pues eso sería como la introducción, chicos, al tema de lo que viene. Vale, listo. Entonces vamos a continuar con lo que viene siendo psicoanálisis. Pues digamos que el psicoanálisis es mucho lo que les acabo de decir, es toda esta cuestión donde se deja a un lado el método común medicinal y se empieza a tratar por métodos más de charla. Entonces digamos que ya lo podríamos dar por visto, o no sé si queda alguna duda de alguna pregunta. Digamos, ¿todo claro o quieren que más ejemplos o algo así? Todo claro. Listo, chicos, entonces sigamos si quieren. Vale, está bien. Bueno, ahora vamos a continuar con un video semejante a lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, por favor, pónganle mucha atención, ¿vale? ¡Papá, la oruga está gritando! ¡Ay, la pobrecita está sufriendo! Lo que necesita es visitar al gentil doctor Patita. Aguarde un segundo, doctor Patita. Está a punto de extinguir a la oruga gritona, una especie en peligro, que ha elegido su jardín como su hogar. Bien, no la mataré. Termina el trabajo. Señor Simpson, permitir que muera una especie en peligro es un delito federal de acuerdo al decreto de 1994. Ahora es legalmente responsable por la seguridad y bienestar de esta oruga gritona. Todo lo que necesita saber se encuentra en este folleto. Consejos para el cuidado de la oruga gritona. Vaya, mira toda esta información. Sin una reafirmación constante perecerá. Se siente sexualmente atraída por el fuego. ¿Estás seguro de que Dios no quiere que muera? ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Hará que mi esposa me abandone otra vez? ¿Qué es lo que quiere ahora? Si quiere dormir con nosotros, olvídalo. ¡Suéltala, perro! ¡Suéltala! Había una vez 3 ositos
Y fin. ¡Ay, bueno, ya empezaré desde el principio! ¡Oh, no! ¡Aplaste a ese horrible animal! ¿Qué puedo hacer? Entiérrala rápido antes de que alguien se dé cuenta. ¡Uy, voy a contarlo! ¡Claro que no lo harás! Estamos juntos en esto. No te puedes echar para atrás. ¡Claro que sí! ¡Déjelo! ¿Qué está haciendo? Dígame, ¿por qué no oigo los gritos? Ya, es que está durmiendo. Entonces, ¿por qué no oigo sus ronquidos gritones? Es que lo que sucede es que... ¡Yahoo! ¡Está viva! Ahora ya no pueden castigarme. Homero Simpson, por intento de insecticida y orugamicidio premeditado, lo sentencio a 200 horas de servicio comunitario. ¡No! El que sí. Vale, ¿me siguen escuchando? Sí, te escucho. Sí. Vale, bueno. Pues... uy. Vale. Lo que sigue a continuación viene siendo lo que decía Freud sobre el psicoanálisis, sobre el ello, el yo y el superyo, ¿vale? Para Freud, la personalidad humana surge a partir de un conflicto entre los impulsos biológicos agresivos que tienden al placer y los límites sociales que la persona ha internalizado. Él pensaba que el resultado de los esfuerzos por resolver este conflicto básico daban como resultado la personalidad. Para ello, tuvo una teoría de que el conflicto se centraba en tres sistemas que interactúan entre sí, que le ayudaban a comprender de mejor manera la dinámica de la mente. Estos son el ello, el yo y el superyo. Como lo mencionaba Camila, Freud descubrió que existe como tres tipos de sistemas para poder entender el dinamismo de la mente. Entonces, el primero es el ello, donde Freud definió el ello como una reserva de energía psíquica inconsciente. Esta luchaba todo el tiempo para poder satisfacer los diferentes impulsos básicos que generaba la persona, tanto de agresividad, de supervivencia y reproducción. El ello también opera según el principio del placer, donde si no se ve restringido por la realidad, busca como la gratificación inmediata para poder cumplir sus necesidades básicas. El ello es como la principal característica de la personalidad de las personas, pues es innata y surge desde que nacemos. Entonces, los bebés son como esta primera representación, o bueno, la representación más grande del ello, porque ellos cuando lloran surge esta necesidad para que se supla sus necesidades rápidamente sin importar lo que está alrededor. Entonces llaman primero la atención sin importar lo que les afecte a las demás personas, buscan la atención inmediata. Cuando el yo se va desarrollando, el pequeño niño aprende a enfrentarse con el mundo real. El yo se maneja sobre el principio de realidad. Busca una satisfacción del ello, pero de un modo más realista, lo que le dará placer a más largo plazo y evitará cualquier tipo de dolor o destrucción. El yo contiene pensamientos, recuerdos y juicios conscientes. Es conocido como la parte intermedia entre el ello y el superyo. Bueno, acá por ejemplo podemos ver un meme en el cual dice, cuando entras en conflicto con el yo y vemos cómo atacamos a nuestra sombra, ¿no? Listo. El último que sigue de las tres etapas es el superyo, ¿no? Esta parte es la que contrarresta al ello, ¿sí? Es lo opuesto al ello, representando los pensamientos éticos y morales que se reciben en la cultura, ¿sí? Cuando vamos nosotros creciendo. Esto quiere decir que es el que muestra nuestra conducta, ¿sí? Para Freud,
Esto se da cuando nosotros tenemos alrededor de 4 a 5 años, ¿sí? Esto no es como el ello que lo tenemos desde que nacemos, sino este se va surgiendo a través de cómo nos educan, a través de la cultura que tenemos, la ética que nos dan, lo moral, ¿sí? Esto, además de ser esta parte, el super yo le dice, por ejemplo, al yo, hey, muy bien, lo hiciste bien, o oh, qué bien te salió eso, pero además de eso también viene la culpa. El super yo es el que te dice, hey, hiciste esto mal. Como podemos ver en Los Simpsons, pues estaba el angelito y estaba el demonio, ¿no? El demonio representando lo que viene siendo el ello y el angelito representando lo que viene siendo el super yo. El super yo también es para que nosotros lleguemos como a lo máximo, a lo bien, a lo excelente que debe ser una persona, ¿sí? Una persona correcta. Y ya, no sé si mis compañeras quieran decir algo más. Sí, digamos, en el momento de que las demandas del super yo se oponen a las del ello, el agente mediador es el yo. Entonces, es el encargado de que ni el super yo ni el ello dominen a la persona. Vale, entonces ustedes me dirán qué prosigue. Pues Siguen las digamos, no sé si etapas de alguien la tenga alguna psicosexualidad. preguntita. Ah, no, sí, primero todo y después preguntas. Sí, dale, sí. No sé si tengan alguna actividad o si quieren como preguntar algo Sí, sí, tenemos. o si quieren poner como un planteamiento. Ah, bueno, eh, perdón. pues nuestra actividad es un Kahoot, entonces por favor vayan a listar. Igual falta una parte. Y es que hay una pregunta que Vale. dice que, pues, si Freud fue el primero en utilizar por primera vez la hipnosis. Yo tengo la respuesta. Si quieren. Sí, dale, dime. Sí, No, claro, dale. según lo que acabo de leer en un documento sobre la historia de la hipnosis se venía usando desde la época de los egipcios, en donde hay registros escritos de algunas palabras y algunos ritos en los que mejían incluso a los reyes para sacarles como algunos pensamientos. Pero también Freud llegó a usar la hipnosis, pero la dejó de usar porque se consideraba él mismo como muy malo en ese asunto y no es considerado un buen hipnótico. Incluso en la mayoría de blogs mencionan a esa otra persona, a James Vine, como el padre de la hipnosis. Sí tuvo como alguna cercanía Freud con la hipnosis, pero él mismo se consideraba muy malo en el asunto. Y se inventó o nació según los registros que se tienen en en el Antiguo Egipto. Vale, está bien. Pues recordemos que pues Freud es el padre del psicoanálisis, ¿sí? Por decirlo así, como la teoría que él da, de los hechos que él da, de los ejemplos, ¿sí? Sí, digamos, el malo que se hizo de primeras puede pensarse con el inconsciente, se me va la palabrita, de que la gente pudiera desarrollar lo que piensa sin tapujos. De resto sí venía como desde antes. Él practicó 10 años la hipnosis, pero se dio cuenta que pues no era muy funcional. Acá podemos ver como otro ejemplito de Además, consciente, preconsciente y inconsciente, ¿vale? Que pues también tiene mucha concordancia con lo que viene siendo las tres partes, que es el ello, el yo y el super yo. Ahora sí, Camila, ¿qué sigue? Yo tengo una duda. Sí. Una de las cosas que también trata el yo y el super yo es el yo empobrecido, que creo que no lo explicaron. Y también es una parte importante ahí. Y pues también creo que antes de explicar eso también sería chévere que explicaran sobre los sentidos, porque desde ahí parte
el ello y el super yo desde pequeño. Entonces, esas son mis dos preguntas. En vez de preguntas deberían ser aportes, ¿no? Diría yo. Sí. No, porque pues si saben del yo empobrecido y que también les pediría que lo de los sentidos, pues si saben algo, ¿no? Sería chévere para que entendiera mejor. Pues los en sentidos sí, creo que va relacionado con la parte sexual, que ajá, es lo que va por falta ese por eso. lado. Si quieres, dale. Bueno, Julián, ¿puedes acercar por favor la imagen? Sí, dale, tranquila. Bueno, yo les voy a explicar la parte psicosexual abordada por Freud. Son 5 etapas, la cual determinan como el ciclo de la vida del ser humano. Estas se basan como en energías del placer que se centran en zonas erógenas particulares. Son como una fuerza impulsora del comportamiento humano. Si la persona cumple con cada fase, será una persona sana. Y si no, quedaría atrapado en alguna etapa y por ello tendría como una personalidad o una patología desarrollada con ese conflicto no resuelto. Entonces, la primera fase es la oral, como la ven ahí en la imagen. Esta se desarrolla más que todo a partir del nacimiento, desde los 0 años hasta los 2 años más o menos. La zona erógena sería a partir de la succión, interviniendo pues la boca, los dientes y la lengua. Habría un conflicto psíquico de dependencia o de insatisfacción. Y el carácter adulto a desarrollar sería la dependencia o la independencia. La segunda fase sería la fase anal. Esta fase surge a partir de los 18 meses a los 3, 5 años más o menos. Es una fase en donde hay un logro de independencia del niño, en donde la zona erógena está situada o se centra más en el ano y en el control de esfínter. El conflicto psíquico se basa en la expulsión y retención de las heces. Y el carácter adulto a desarrollar sería de una persona obsesiva de los La siguen 3 a... vale, dale. ¿Me escuchan? Sí, sí, Te dale. trabo un poquito. Sí. Sí, dale. Sí. Bueno, continúo. Entonces, la fase fálica es una fase que se desarrolla a partir de los 3 hasta más o menos los 6 años, en donde la zona erógena se centra más en los genitales, en una parte más como de autosatisfacción. El conflicto psíquico está centrado en complejos de Edipo o de Electra. Y el carácter adulto a desarrollar sería el orgullo o la modestia. También está como el desarrollo de la moralidad del niño a partir de esa edad. También encuentra las diferencias que hay entre hombre y mujer y desde ahí empieza como a partir la duda de la propia sexualidad del niño, teniendo así también alguna tendencia hacia la promiscuidad o castidad. ¿Listo? La siguiente etapa sería la fase latente o de latencia. Esta fase se desarrolla a partir de los 6 años hasta la pubertad, ¿sí? Es como la adolescencia. La zona erógena no está especificada porque es una etapa en donde es más exploración de sí mismo y con la interacción social con su entorno.
El conflicto psíquico del nivel del periodo de calma que haya en el niño o adolescente. Y el carácter adulto a desarrollar, ya como adulto, sería la comunicación y la autoconfianza. Y la última etapa es la fase genital, que es la última para el desarrollo de la personalidad, donde la zona erógena parte también de los genitales, pero es una parte más de heterosatisfacción entre ambos sexos, donde el conflicto psíquico parte de la madurez y de los objetivos vitales de la persona. Y el carácter adulto como a desarrollar o afinarse hacia la persona sería el equilibrio o la neurosis. Ya depende de cada quien como su forma de crecimiento y de sus experiencias. Entonces, esa sería la parte psicosexual. Digamos, si quieren saber más sobre este tema, ahorita por el chat les envío 2 links, como de 2 trailers de 2 películas, en una en donde pues sí es como un poco ficticia, pero digamos que aborda más la parte relacionada con la parte psicosexual y del psicoanálisis. Y otra película que es como más biográfica sobre Freud. Y ya, eso sería todo. Vale, está bien. Está... Espera un Andrés. momento, Julián. El chico que preguntó acerca del yo empobrecido y los sentidos, con relación a los sentidos, ¿a qué te refieres puntualmente? Yo, soy yo. Perdón, ¿puedes repetir? Es que tengo un poco mal en internet. Que con relación a los sentidos, ¿a qué te refieres puntualmente? Es que, pues, como estaban hablando del ello y que empiezan en los bebés dijeron, ¿cierto? Sí, la primera etapa empieza en los bebés de 0 a 2 años. Entonces, ahí es donde se empiezan también a desarrollar los sentidos. Sí, es cierto. Entonces, por eso digo que es como la etapa ¿para qué? Para, como creo que también se definen cosas a partir de eso. Y establece el ello, el yo y el super yo. Y el yo se desprende una corriente, como bien lo decías, llamada el yo empobrecido, pero esa se desarrolla más en una etapa adolescente cuando ya estamos en la fase genital. Digamos que en, en rasgos generales, Freud dice que el conflicto central de la melancolía es la ambivalencia hacia el objeto perdido. Cuando sentimos que un objeto que es muy importante para nosotros dentro de nuestra propia noción, eh, se desarrolla algo que no nos permite conectarnos directamente con un, con un estado externo, ¿sí? Como lo es el ello. Digamos que Freud agregó que esta pérdida del objeto dentro de uno mismo se vuelve por identificación narcisista una pérdida del yo. Em, Existe una profunda disminución de la autoestima y el empobrecimiento manifestado del yo lo vuelve melancólico. En ese estado, el yo es puesto como prisionero del objeto y está privado de la libertad para conectarse con el ello y el conjunto y los objetos del conjunto externo. Desde ahí empiezan las manifestaciones clínicas de la manía y empieza
absolutamente todo el estudio de la curación por medio del habla, que es prácticamente el psicoanálisis que interpretó y dio lugar a Freud dentro de pues una sociedad que pensaba que unas personas con manías o con ideas en su cabeza o que tenían problemas con sus sueños estaban totalmente locas o no tenían cura o no eran enfermedades establecidas como bien los decían mis compañeros. Vale, Camila, vamos cerrando entonces. Entonces ahora vamos con la actividad que es pequeñita. Entonces, por favor, les pido que entren a Kahoot lo más pronto posible. Si llegan a tener algún inconveniente o algo, por favor escríbanlo en el chat. Pues como ustedes saben, pues no puedo ver el chat. Si algo lo comentan, por favor. ¿Cuántas personas somos, perdón? ¿Me escuchan? Sí, pues son 29, 31. 31. Vale, muchas gracias. Entonces, por favor, chicos, vayan apurándose porque los otros grupos también tienen su tiempito. Oye, cuando aparezcan las preguntas, ¿podrías leerlas? Pues la verdad no sé si puedo leerlas porque hay mucho ruido por acá, entonces no. Yo lo intento, ¿vale? Si quieres, le bajas todo para que las leas, porque es que creo que desde el celular ellos no pueden leer las preguntas. Vale. Muchachos, en la pregunta número 1 no es nacionalidad, sino descendencia, para que lo tengan en cuenta. Camila, ¿me puedes repetir la primera pregunta, perdón? ¿Que de cuál descendencia es Freud? Vale. Muchachos, si quieren ya empezar, porque no sé si alguien más se vaya a conectar. Sí, pues escríbele normal. Vale, chicos, entonces vamos a comenzar ya. Hay 18 personas. No sé si alguno más hace falta. ¿Listo? Vamos a empezar en 5, 4, 3. Bueno, ahí siguen ingresando. 3, 2. Si tienen algún problema, avisan, ¿listo? O bueno, comenzamos. Sigmund Freud nació el
rojo, 6 de mayo de 1895, azul, 6 de abril de 1856, amarillo, 22 de marzo de 1857, verde, 21 de junio de 1857. Bueno, ahí estuvieron bien. La siguiente pregunta es la nacionalidad de Fry. Descendencia, es descendencia. Descendencia, perdón. Rojo, austríaca, azul, judía, amarilla, alemana, verde, sueca. Sigmund Freud es conocido como rojo, padre del antropocentrismo, azul, el padre de la literatura contemporánea, amarillo, el padre del psicoanálisis, verde, el padre de la teoría de los sexos. Me avisan si de pronto no me escuchan bien o algo. ¿Qué pasó con los verdecitos? Yo les dije varias veces. Vamos, Juan. Vamos, Jimena. Dobles puntos. Son las 6 etapas del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. ¿Cierto o falso? Azul, cierto. Rojo, falso. Bueno, muchachos, pues son, si no estoy mal, son tan solo 5. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? ¿Me siguen escuchando? Sí, ¿cierto? Sí, te escuchamos. Vale, yo siento que estoy hablando solo. Doble puntos. La fase oral va desde 0 a 2 años, rojo, azul 0 a 5 años, amarillo 1 a 3 años, verde 1 a 2 años. Recuerden que fue lo último que hablamos. Bueno, lo penúltimo. Pues ya saben, ya saben, ya saben. Muy bien. Vamos, Jimena, ya ganó. Listo. El siguiente, doble punto. El complejo del Edipo tiene lugar en la rojo, fase fálica, azul, fase genital, amarillo, fase anal, verde, fase oral. Muy bien. ¿Cómo era el ello? ¿Cómo opera el ello? Acá hay una imagen. El rojo según el principio del placer, azul según la razón, amarillo según la moralidad, verde según el pensamiento. Recuerden el ello, el yo, el super yo. Vale, muy bien. 2, 4, 6, no, sí. Uy, le ganaron, Jimena. Alrededor de los 4 o 5 años es cuando el yo reconoce las demandas del super yo, verdadero o falso. Eso yo lo expliqué. Entonces ya saben. Pues como recuerdan, el ello, el yo, el super yo. ¿Qué pasó con esas 3 personitas? Bueno, vamos a seguir. Por doble puntos.
Para Fry, la personalidad humana surge a partir de rojo, un conflicto entre los impulsos y los límites sociales. Azul, la agonía de un impulso humano por querer enfrentarse al mundo. Amarillo, la línea entre lo que se desea y lo que se quiere. Verde, ninguna de las anteriores. Aquí no alcanzaron a participar algunas personas. Listo, última pregunta. Sé que no tengo dinero, pero por eso no compraré ningún, por eso no compraré ningún vestido. Un ejemplo de esto es ello, super yo, rojo ello, azul super yo, amarillo yo, verde Saura Fry. Les repito, sé que no tengo dinero, pero por eso no compro ningún vestido. Es un ejemplo del super yo. Recuerden que está dando el razonamiento de lo ético y lo moral. Vamos a ver los ganadores. Bueno, en primer lugar, Changua, muy bien. Ah, no, tercer lugar, perdón, Changua. Segundo lugar, Jimena. Y el primer lugar es para Planita. Vamos, Planita. Quinto, Kepe y listo. Listo, muchachos, creo que nos pasamos un poquito el tiempo. Sí, perdón. Pero es que Tranquilo. pregunto. Y bueno, ahí les dejo a todos la asistencia para que la vayan llenando. Entonces, no sé si alguno quiera comentar algo o si seguimos con el otro grupo para que avancemos. Si les gustó, ¿qué piensan? No sé. Sí, de verdad me gustó mucho. Claro, muy chévere. Que iban a estar más Chicos, tímidos. Pero chicos, no, en serio, muchas me gusté, gracias. Estuvo aprendí súper. muchísimo. Vale, está bien. Bueno, pues entonces yo dejo de Muchas compartir pantalla. gracias. Estuvo súper chévere, las dinámicas estuvieron súper chéveres. Vale, gracias a ustedes. Por Con razón querían cierto, que los en el grabara. chat, por cierto, Ah, en el sí, chat hay como daticos curiosos y memes. para que vayan y los vean. Súper. Yo les haré una retroalimentación un poquito más extensa por chat para que no pues utilicemos más tiempo. Pero pues me gustó mucho, chicos, muchas gracias. Listo. Entonces seguimos con el grupo 2. El grupo 3, pues después del grupo 2 saltamos al grupo 4. Entonces, si quieren empezar el grupo 2 o quién es el encargado de... Oye, qué pena. ¿Será que puedes continuar Dime. con el grupo 4? Es que nosotros teníamos pues el mismo tema de Freud, pero entonces pues para exponer lo mismo es como, qué estupidez, ¿no? Y pues íbamos a hacer una antítesis, pero no está así como bien preparada, entonces pues vamos a hacer como otro tema. Pero ya, pero ¿cómo lo van a preparar tan rápido? O si O quieres, sea, si es que ya podríamos seguir tenemos con el todo. grupo 4. O sea, seguir con el grupo 4 y después ustedes le hacen, pues para que no sea tan repetido los temas, pero pues no es necesario que lo cambien, pues pronto aprendemos Sí, me más y eso, parece. o se nos refuerzan conocimientos. No, pues Sí. continuamos mejor con el grupo 4. Y pasan después ustedes, ¿sí? Sí, exacto. Listo, dale. Entonces el grupo 4, ahí está Camila, creo. Grupo 4, no está nadie. Sí, sí, aquí estamos. Qué pena. Ya que No te preocupes. nos cogieron de imprevisto. Pero ya presentamos. Listo, dale. Por favor, vayan llenando la asistencia. Muchísimas gracias.
¿Están ahí? No, no los escucho. ¿Aló? Hola, buenos días. Sí, se ve lo que estoy presentando. Hola. Hola, sí, sí, sí vemos y sí te escuchamos. Te escuchamos un poquito pasito. Ah, vale, vale. Bueno, pues entonces nosotros vamos a hablarles sobre René Descartes. Y pues ya, prepárense para nuestra hora de nombres propios. Bueno, ese es nuestro meme para llamar la atención. Dice duda existencial, si comparto un meme el 29 de febrero, ¿el meme me aparecerá en recuerdos hasta el 2024 o me aparecerá el 28 diciendo que es lo que compartí un año? Así que lo averiguaremos. Disculpen, es que no sé, está como un poquito lento esto. Perdón. Perdón. ¿Y si de pronto le pasa las diapositivas a otra persona? No es que no se puede. Y Sebas, ¿estás ahí? Hola. ¿Aló? ¿Qué pasó? Que nos, pues para que le rinda también el tiempo. Qué pena, es que a mi compañero Sebastián como que se le trabó el internet y está intentando hablar, pero no puede, no Tranqui. puede. No, pues si quieres, Valentina, pasa la parte tuya y dejamos la Ajá. parte de Sebas para cuando tenga el espacio.
Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre una obra que René Descartes hizo, que se llamó Meditaciones Metafísicas. Bueno, en esta abarca como casi todo su conocimiento. Bueno, entonces en la primera meditación, bueno, ahí como lo dice en la imagen, bueno, entonces él señala que uno no tiene que acostumbrarse como a las falsas ideas. Él también ahí considera que no es factible fiarse de los sentidos, porque de esta manera uno no puede llegar a la verdad. Aquí él se pregunta, uno cómo puede distinguir el sueño de la vigilia. Entonces, bueno, por ejemplo, él dice que nosotros mientras estamos soñando, creemos que todo eso es real, que estamos, por decirlo así, en el mundo verdadero. Pero cuando nos despertamos, nos damos cuenta de que todo eso era falso. Y bueno, entonces, pues por lo tanto, en esta primera parte, entonces él establece que después de eso, uno solamente puede aceptar todo eso que está exento de la duda. Y bueno, en la segunda meditación, que espero que se pase rápido. Bueno, en la segunda meditación, Descartes duda de su propia existencia. Entonces, bueno, pues como él anteriormente se había convencido de que nada era real, pues de que nada existía, entonces él dijo, yo tampoco existo. Y, bueno, aquí él también se planteaba que había como un ser supremo, alguien más, que siempre lo hacía como confundirse y cuestionarse de él mismo o de las cosas. Bueno, en esta segunda meditación también viene su frase que es muy famosa, que es primero pienso, luego existo. Bueno, porque por ejemplo, él decía, yo puedo pensar y dudar que el mundo existió o no. Entonces, esto necesariamente lo llevaba a la conclusión de que, por ejemplo, si él pensaba, o sea, si él pensaba, su pensamiento estaba ahí. Entonces eso quería decir que él sí existía. Y bueno, él saca también ahí la conclusión de que soy una cosa que piensa. Y en la tercera meditación, bueno, él ahí parte de la conclusión que sacó del anterior, de que somos una cosa que piensa. Y también dice que todo esto depende y es como gracias a la existencia y a la afirmación de un genio maligno, que en este caso es Dios. Y bueno, entonces él dice que este genio maligno hace que todo el mundo como que se equivoque y como que dude. Entonces, bueno, a partir de esto él se cuestiona sobre si Dios existe o no y sobre si él es el genio maligno. Y pues si es quien nos engaña también. Bueno, en esta tercera meditación él también plantea los componentes de los pensamientos y son tres, voluntades, ideas y juicios. Y bueno, entonces a partir de esto él también se cuestiona y dice que no se sabe si esto, o sea, si estos tres componentes son verdad o no, pero al final él llega a la conclusión de cómo nosotros somos una cosa que pensamos, entonces es indudable que las ideas nos encuentren ahí, precisamente porque nosotros sí existimos, entonces sí pensamos. Ya sería la tercera. Vale, listo. Entonces, para las últimas 3 meditaciones, quiero que se centren en el meme de la derecha, que dice, así como cuando quieres descubrir si en verdad te ama, pero te resulta más fácil preguntarle a Descartes si cree en Dios o no. Esto porque entra en conflicto con las primeras 3 meditaciones, ¿sí? En la cuarta meditación, él llega a empezar a analizar el error y por qué este no tendría en realidad relación con Dios. Resulta que lo explica desde 2 facultades, el de la inteligencia y el de la voluntad. El de la inteligencia es finita, mientras que la voluntad es infinita. Así que, si esta voluntad no se abstiene a los límites de la inteligencia o del pensamiento, se va a generar una precipitación. Entonces van a afirmar cosas sin estar 100% seguro y es allí donde viene a entrar el error. Así que, así es como concluye que el error en realidad no tiene nada que ver con Dios, porque yo sí me puedo fiar de Dios, porque yo sé que Él no me engaña y eso es porque Él me dio, entre comillas, las 4 reglas, que a grandes rasgos son las del método, que es la evidencia, el análisis, el síntesis y la enumeración. Luego,
Bueno, para la quinta meditación, quiero que vean el meme de la derecha que me encanta. Dice, a mí no me vengas con más Descartes, aquí el Dios soy yo. Y crack de Chuck Norris. Y bueno, vayan leyendo el de la izquierda mientras yo les explico. Resulta que a él no le bastó con argumentar antes la existencia de Dios, sino que lo volvió a hacer desde el argumento ontológico. ¿Y cómo lo explica? Resulta que dice que la idea de Dios implica necesariamente su existencia. ¿Por qué? Porque si planteamos a Dios como algo perfecto e infinito, si fuese inexistente, esa característica tan importante haría que fuera imperfecto, ¿sí? Allí también lo une a que si Dios no me engaña, yo me puedo fiar de mi conocimiento y por ende yo me puedo fiar de las matemáticas, que sabemos que es como un método muy importante y muy característico del pensamiento de Descartes. Finalmente, para la sexta parte, él logra, entre comillas, recuperar el mundo sensible. ¿Por qué? Dice que si Dios no me engaña y si yo llego a cumplir las 4 reglas, yo me puedo fiar de la naturaleza, que asimismo esta es Dios. Y ya. Bueno, mientras pasa la presentación, él llega a la conclusión. ¿Sí me escuchan bien? Qué pena. Buenos días. Sí, ahí te escuchamos bien. ¿Sí? Están súper Entonces, chévere todo. él llega a la conclusión de que básense en 3 sustancias. Entonces, ay, no pasa. Él dice que son 3 sustancias: res cogitans, res extensa y res infinita. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la res cogitans? No sé si algún voluntario para hacer una dinámica desde casa. ¿A alguien? No todos. Bueno, entonces si quieres, dale yo. Sí, Yo bueno, participo. dale. Me gustaría que, por favor, cerraras los ojos y te taparas los oídos. Y Ok, tengo demora, pero ok. dale. Ya. ¿Ya lo hiciste? Bueno, ¿qué Sí, sentiste? dale. ¿O Mm, no sentiste nada? No sé, como ciertos nervios o como cierta, como... No sentí paz. Sentí Bueno, como cierta ansiedad. Bueno, lo que Descartes planteaba es que esa frase tan célebre de pienso, luego existo, la concluyó de quitar sus sentidos, por decirlo así, y centrarse en su mente. Entonces él decía que cuando él deja a un lado sus sentidos, puede encontrarse con su frase irrevocable, que es pienso y luego existo. Esa es la res cogitans, que como vemos en la diapositiva, está la res pensando en Descartes. Entonces, está como nomotecnia, es buena para recordar esto. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces está la res infinita y para entenderla, ¿alguna pregunta hasta aquí? Qué pena. ¿Algo que no entiendan? No, todo claro, bueno, me parece excelente. Entonces, vemos en el meme de la izquierda, o sí, de izquierda, que dice cogito ergo sum, que significa en latín la frase pienso, luego existo. Entonces está René, la rana René. Entonces me pareció hermosa ese meme. Entonces, la res infinita dice que se subdivide en 3 pensamientos. Entonces está la adventicias, los pensamientos adventicios, que son los pensamientos externos a nosotros, ¿sí? No sé si podríamos pasar a la siguiente. Entonces estos pensamientos son aquellos que están fuera de nosotros. Entonces, como vemos en la parte del jaguar, todos sabemos que eso es un jaguar y no hay discusión en eso. ¿Y alguien me puede decir qué es lo que se referencia en la otra imagen? Es un jaguar, pero ¿qué es? O sea, no sé si alguno sepa aquí
de carros o algo así. Una marca de carros. Sí, eso es. Entonces todos sabemos por nuestra experiencia, ya sea que nuestro padre nos haya dicho, no, esa marca se llama Jaguar, o en Animal Planet hayamos visto, no, eso es un jaguar. Entonces esa es el pensamiento advénticos, ¿sí? Porque son de experiencia. Pasamos a otro pensamiento que se llaman los pensamientos facticios o ficticios, ¿sí? Entonces esos pensamientos son aquellos que son impuestos por nuestra mente, ¿sí? Por nuestra imaginación, no sé. Entonces, este me parece que es bueno para recordarlo. Dice que mi psiquiatra, la cucaraña no existe, no puede hacerte daño, no te preocupes, entonces dice la cucaraña, ¿sí? Entonces, es como conceptos, mnemotecnias para que esto nos quede un poco más claro. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, por favor. Y otro, no sé, entonces dice, mi doctor Uribe, ay, no, espera, dice, mi doctor Uribe es inocente, ¿no? Entonces él está en arresto domiciliario todavía, entonces, pero hay gente que afirma que es inocente, entonces yo creo que eso es como una idea ficticia que dicen que Uribe es inocente. Ahora sí podemos cambiarla, Valentina, porfis. Entonces, por último, está la idea innata, ¿sí? Esa idea dice Descartes que es una idea que Dios impuso desde nuestro nacimiento esa idea. Entonces podemos ver que está la res cogitans, entonces este meme es súper claro. Entonces está la res cogitans, que es la res, ¿alguien me puede decir qué es la res cogitans? Por favor. No sé si les haya quedado claro. O si voy muy rápido, me dicen, qué pena. Bueno, la res cogitans es el pienso, luego existo, ¿no? Entonces yo pensé, y la idea innata es lo que yo tengo, llevo dentro, que Descartes dice que Dios impuso en mí ese pensamiento de perfección, ¿sí? Entonces todos tenemos ese pensamiento, él dice que todos tenemos ese pensamiento de perfección desde pequeños, y fue porque Dios lo puso ahí. Esa sería la res finita, y la res extensa es todo lo que vemos y percibimos desde el mundo tangible, ¿sí? Entonces es un pequeño resumen de esas tres sustancias, la res cogitans, la res extensa y la res infinita. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Supongo que no. Brian te ha escrito varias preguntas. Bueno, te Ah, había preguntado hace tiempo que si podías explicar otra vez las rayos colletas, pero ya lo explicaste. Luego te dijo que sí, el jaguar derecho y el jaguar de la izquierda podrían, bueno, sí la entiendo bien, si no Brian me corrige. Es que no tiene micrófono, bueno. Pero bueno, creo que la pregunta de él es que si la diferencia con el jaguar de la izquierda y el de la derecha es la misma diferencia de un ser pensante a un ser no pensante. ¿Me podrías? Uy, no entiendo. Sí, para que me ponga a explicarte. No entiendo la pregunta, qué pena. O sea, un ser pensante o un ser no pensante. Brian, si nos puedes aclarar la pregunta en el chat, sería bueno para todos, por favor. Porque yo tampoco la entiendo muy bien. Un ser pensante o un ser no pensante. O son preguntas diferentes. No sé. También podría ser. Brian, ilústranos, por favor. No, dale, pues si quieres sigue, ahorita que Brian nos escriba, pues te vuelvo a decir. Entonces, llegamos a los mecanismos. Para ese tiempo, el mecanismo era como por decir un reloj, un teléfono de grafeno. No sé si todos sepamos qué es
el grafeno. Bueno, ese avance tecnológico, aunque ya la tecnología avanza, como dicen, exponencialmente, el teléfono de grafeno es un teléfono que, no sé si todos lo han visto, es un teléfono que es semitransparente o transparente, ¿no? Entonces, es un material que es inusual de ver y no todo el mundo lo tiene. Entonces, los engranajes eran como por decir eso, ¿sí? Algo innovador para aquella época. Entonces, Descartes plantea que el cuerpo es un complejo sistema de engranajes que una máquina que impuso Dios, ¿sí? Los engranajes son ese, por decirlo así, esa parte que Dios puso para que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera como un autómata. Entonces podemos observar en la imagen el autómata. Entonces dice que Dios y el universo funciona de la manera que funcionan los engranajes. Básicamente es eso el mecanicismo. Entonces dice que el universo funciona como una máquina compleja, ¿sí? Que Dios la impulsa y ella por sí sola funciona. No sé si todos tengamos el concepto de autómata. Principalmente yo, hasta que no vi y consulté lo de los autómatas, no sabía qué era, la verdad. Me pareció súper curioso la manera y todo, cómo se forman los engranajes para que el personaje que vemos aquí hagan los movimientos de una manera, pues mecanizada, pero muy chévere. Entonces, Descartes, ¿alguna pregunta está ahí? ¿No? Bueno, entonces, Descartes dice que cómo se diferencian los animales de los hombres si todos funcionan de qué, de engranajes. Entonces, él dice que los animales es una red extensa, sí, que solo percibe las cosas, y los seres humanos somos res cogitans, sí, que pensamos y luego existimos y los animales solamente ven las cosas y ya, ¿sí? Entonces, Descartes plantea que los animales no sienten. Claro está que eso ya más adelante lo discuten otros autores y dicen que los animales sí sienten porque tienen un sistema nervioso, pero eso es lo que plantea básicamente Descartes y esa es nuestra presentación. Gracias. Dale. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas Gracias por todos esos Estuvo memes. súper creativo. Súper. ¿Cómo los hicieron? De veras pena se subió una foto. Y si quieres la parte de Sebastián, creo que es, la podrías dar la próxima clase, que también vamos a hablar de Descartes. Entonces, como para que empiece el otro grupo, por favor. Igual estuvo muy, muy bueno. De verdad, muchísimas gracias por participar. Pensé que pues no lo iban a hacer tanto. Dieron muy poquito tiempo. Yo quería más tiempo. Nosotros pensábamos incluso que era mucho tiempo y que se iban a asustar, pero bueno, Exacto. tenemos en cuenta para la próxima. Por eso puse tantos grupos, perdón. Entonces, si quiere el otro grupo empezar, por Y favor. si nos pueden compartir todos esos memes, genial. Muchachos, los del otro grupo no les va a quedar tanto tiempo, porfa, aparezcan. Ya caemos. Señor. Respecto a a la pregunta de Brian, ya por fin la entendí. Qué pena, Brian. Sí, ya entiendo. Pero el jaguar, según Descartes, el jaguar no es pensante porque si yo pienso, o sea, el jaguar existe porque, aunque se contradice mucho, ¿no? Porque dice que el jaguar no piensa porque es una red extensa, ¿no? Entonces no puede pensar como un ser humano que piensa con la res cogitan, sino que es una idea
que él tiene, ¿sí? Entonces el jaguar ve las cosas como Dios se las puso, por decirlo así de alguna manera. Entonces el jaguar, la pregunta era que la diferencia de una res extensa, la diferencia entre el jaguar de la izquierda, que era el jaguar animado, biótico, vivo, es porque nosotros tenemos la idea de que eso está vivo y no la podemos refutar. En cambio, el jaguar de la derecha, que era el jaguar de qué, el carro de la marca automovilística, pues es inanimado. Y eso no lo, o sea, no sé si alguien lo quiera refutar o me dé un argumento para refutar eso. No sé. Entonces, a eso me refería, Brian. No sé si te quede claro o si me hice entender. Brian dijo que sí. Qué pena yo cortarlos. Lo que pasa es que pues quería ver si el otro grupo va a pasar. Anúnciense. Tiene una muestra de vida. Sí, chicos, por favor. Que ya les quedan apenas 15 minuticos. Por favor. Hola. Igual. Ahí está. Hola. Ya vamos a pasar. Listo. Entonces, pues, Igual, perdón, de verdad, por darles tan poquito tiempo. no hay problema. Pues que igual todo se salió de las manos, la verdad. Pero Dale, los escuchamos. mm, Los- ¿Necesitan algo que les ayude a presentar algo? no, tranquilo. Creo que ya se está presentando mi pantalla, no sé. Sí, ya la estamos viendo. Sí. Vale. Bueno, primero que todo, sean todos bienvenidos a su programa favorito, El filósofo soy yo. Hoy vamos a hablar sobre Karen Horney. Y bueno, pues a continuación vamos a hablar un poquito sobre ella. Entonces, pues, Andrés. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, Sí, te Karen escuchamos. Horney nació en Alemania el 16 de septiembre de 1885 y murió en Nueva York el 4 de diciembre de 1952. Pues ella es reconocida porque fue una psicóloga alemana que tuvo como harto, como roce con Freud, ¿sí? Como con sus teorías, o sea, como que ella siempre estaba como en contraposición en algunas cosas. Un dato curioso de ellos dos es que pues la historia que tienen como tal en su infancia es que vienen de un matrimonio cuyo padre es mayor 20 años que la esposa, ¿sí? Y cuya característica de la mamá es que es como la segunda esposa del señor, o sea, tienen como ese mismo origen, como esa misma infancia, entonces es algo como chistoso, ¿no? Eh, bueno, dice que ella estudió medicina también. En febrero de 1912 presentó un trabajo sobre educación sexual en los niños. ¿Qué más les puedo decir? Y en 1920 ella hizo como parte, o sea, fue como docente, por así decirlo, de un instituto llamado Instituto Psicoanalítico de Berlín. Y ya, prácticamente, eso sería como la contextualización de ella.
¿Me escuchan? Sí, sí, ahí lo escuchamos. Entonces, pues yo voy a explicar qué es una neurosis y cómo se produce según ella. Entonces, según Horney, la neurosis es una alteración en la relación de una persona con ella misma y con otras. Lo que ella dice que el factor clave como para presentar la forma en que los padres manejan la ansiedad de su hijo durante su desarrollo. Entonces, la neurosis aparece cuando los padres no proporcionan a su hijo un entorno afectuoso y seguro, así generándole como sentimientos de aislamiento, desamparo y hostilidad. Y eso bloquea el desarrollo normal e impide que la persona se convierta en su self real. Entonces, lo que es el self real lo explican más adelante. No sé si mis compañeros lo van a explicar de lo que se trata el self. Bueno, entonces yo voy a explicar qué es el self. El self lo explica ella que es como la identidad de las personas neuróticas. Bueno, es como, no, las neuróticas no, sino como es la manera en que se identifica al individuo como su identidad. Entonces, pues si se desarrolla bien, su self eh, va a ser el adecuado. Suena. Y entonces en las personas neuróticas existe el self real y el ideal. El ideal, como lo dice, es como una proyección que tienen de sí mismo, que evidentemente no pueden lograr y eso los lleva a como a distanciarse de la visión realista de sí mismos. Y pues cuando piensan, digamos, en que no pueden ser un self ideal, pues lleva a la frustración y a la neurosis. Entonces ella dice que los neuróticos alternan entre el perfeccionismo y el autodesprecio precisamente porque no ven que completan la imagen ideal de ellos mismos. Ella definió como unos tipos de... Claro, señora Evelina. Nosotros... Ella dividió el neurismo como tres tipos de personalidad neurótica. Entonces, estas se dividen en función de los medios que utiliza la persona para buscar seguridad y se consolidan mediante los refuerzos que obtuvieron en su entorno durante la infancia. Entonces, y ya de pronto sea todo porque les tocó improvisar ahí con lo del otro tema.
Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, pues ya, pues como por finalizar y dar mejor entendido esto, pues ella dio la explicación de tres tipos de personalidades. Primero eran unas personas que son complacientes o sumisas, y son estas personas que siempre buscan sus sentimientos y la aprobación en otras personas. Esto básicamente se da por el abandono y como ese desamparo que hay a temprana edad. Es decir, que como Ana lo explicó, el self como que queda anulado, esa identidad ya no se representa muy bien. El segundo tipo de personalidad es una persona agresiva o expansiva. Es decir, que esta persona es muy hostil y generalmente siempre termina dominando o explotando a los demás. Y son pues, personas como egoístas, por decirlo así. Y la tercera es una persona que es muy aislada y resignada. Esto ocurre cuando en tempranas edades el niño pues no recibe, o sea, no logra captar como la atención de los padres ni por medio de agresividad y tampoco por sumisión. Entonces, al momento ya de llegar a una etapa más desarrollada, se puede ver que acá es una persona que es muy solitaria, entonces es como muy desapegada y frívola. Pues ya para finalizar, queremos hacer como esa antítesis que tiene Karen Horney con Freud con, con respecto a su teoría. Y bueno, le doy la palabra a mi compañero Alex. ¿Puedes voy a poner la cámara si me ven? A ver. Sí. Sí, te vemos. Es que es como para ponerla en pantalla, para que la puedan ver todos. Qué pena. Ahí te estamos viendo en grande todos. ¿Sí? ¿Sí me ven? Sí. Bueno, yo les vengo acá a presentar a mi Freud títere. Hola, soy Sigmund Freud. Me parece el colmo lo que dice esta señora. ¿Cómo así que mi teoría no es cierta? Me saca la piedra porque esa señora ni siquiera tuvo que huir de los nazis. Me parece el colmo. Pero aún así, su teoría está bajo mis teorías freudianas. Aún así, tal vez tenga que seguir mi historia y ella tenga que seguir la suya, pero me parece el colmo que le crean más a ella, a pesar de que yo sea Sigmund Freud. Sigmund Freud. Chao, porque si no, después esta señora me va a embaucar y me va a decir que todo es una cuestión de infancia, cuando todo es una percepción mental de los sueños y un reflejo inconsciente de nuestra sexualidad. Aquí se despide Sigmund Freud diciéndole que estudien mucho y salgan adelante, búhos. Todos vamos a entrar a la universidad. Chao. Ay, güey, puta, no me abandoné. Listo. Yo también había hecho un títere de Freud. Bueno, eso. Ay, yo lo quiero ver. A Qué ver. creativos son. Eso es arte. Arte. Ay, no, muy lindo. Manden unas fotos de sus títeres por el grupo de WhatsApp, chicos. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como les dije, pues ahorita en un ratito Denis y yo les vamos a enviar las retroalimentaciones por escrito para que no les robemos más de su tiempo. No, estoy súper feliz, súper feliz, qué lindo todo. Como dice Geraldine, sí, qué lindo todo.
Y nada, En serio, pues, muchísimas gracias por participar. Pensé que, no sé, pues no es que no tuviera bajas expectativas de ustedes, no, no, no. Solo que, pues yo sé que es difícil con esto de la virtualidad. Entonces, en serio, muchísimas gracias por participar y por cómo hacer tan ameno esto. Y pues aprendí mucho, en serio. Muchísimas gracias. muchas gracias, chicos. No sé si alguno quiera decir algo más. Estuvo muy chévere esta dinámica porque pues fue diferente a las clases, pero aún así seguimos aprendiendo. Entonces fue una manera divertida de aprender y me gustó mucho. Gracias, Jimena. Bueno, esto es totalmente de ustedes. Y gracias por utilizar las herramientas, como que no se quedaron, las supieron utilizar, de verdad. Muchas gracias. Igual si en la próxima sección libre pronto no sea esto y planeamos otra actividad para que pues sea también más divertida y pues haya más, nos conozcamos más porque pues también es un poco a veces incómodo hablar con gente que uno no conoce, pero igual. Sí, pues la idea es que también nos vayamos conociendo para que tengamos más confianza para participar. Sí, ese final estuvo genial, chicos. Los felicito mucho. Bueno, que descansen. Si quieren, si ya nadie tiene nada más que decir, ya pueden irse si quieren. Y ya. Ya, Muchísimas pueden ya gracias. descansar. No olviden que la próxima clase deben activar sus cámaras. Sí, no lo Vale, olviden. gracias. Para que se bañen un día. Para que Pues, se 5 bañen. meses. En O al historia menos fijan tenemos que que se aprenderlas. bañaron. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas hasta gracias luego. por el espacio. Chao. Bye. Adiosito. Bye. Chao, gracias. Gracias a ti.